más. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, bienvenidos todos una vez más a este, pues, ¿verdad? Su espacio de estudio bíblico que estamos llevando desde la casa. Así de que espero con la ayuda de Dios que esto sirva bastante realmente. Esa es la idea, como dice el versículo 3 del capítulo 1, que somos bienaventurados los que leen y los que oyen, pero también los que guardan las profecías de este libro y las cosas que en él están escritas. Así que seamos bienvenidos todos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este día pues que vamos a compartir, seguir compartiendo la palabra de Dios. Así que para comenzar pues esta reunión, vamos a invitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga, que nos ayude en esta tarde. Así que lo voy a invitar a que incline su rostro y pida la bendición por esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora, bendito Dios, por el privilegio y la oportunidad que nos das, amado Señor, de estar nuevamente reunidos esta tarde, de este día martes, bendito Dios, para dar, Señor, por iniciado una reunión más. Sí, un culto, Señor, familiar, que todavía, Padre, pues estamos haciéndolos en la casa, bendito Dios. Pero creemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros por tus promesas que son fieles y verdaderas. Esta tarde te pido que bendigas a cada uno de mi familia, Señor, mi esposa, mis hijas, pero que también bendigas, Señor, a nuestra hermana Sandra con su niña. Que bendigas a Verónica, que también, Señor, nos acompaña, Dios mío, Padre, en los estudios y, Señor, y en las reuniones que hacemos acá en casa, esperando que sea de bendición para ellos y para cada uno de nosotros, bendito Dios. Que la gracia de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, amado Dios. Te pedimos que la alabanza y los himnos que cantemos, Señor, sean agradables delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Mis hermanas, con ustedes. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su Santo Espíritu me bautizó. Esto es lo que me hace cantar. Y esto es lo que me hace cantar, que de todos mis pecados libres soy, al cielo voy. Esto es lo que me hace cantar. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón. Si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío
mi corazón vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Espíritu Santo, Te necesito, manda tu fuego a ese lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena ese lugar. Cristo, yo Te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por esos coros, esos himnos, Amén. para la gloria de Dios. Vamos a orar por la palabra, que sea el Señor hablándonos, edificándonos, instruyéndonos y bendiciéndonos. Le invito a que pues le pidamos al Señor esa bendición. Padre, te damos gracias porque ya cantamos unos coros, Señor, humildemente, bendito Dios, así, Padre, como tal como somos. Padre, a ti sea la gloria y la honra, bendito Dios, desde nuestros hogares glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor amado. Te damos gracias por el privilegio que nos das, bendito Dios, de poder, amado Señor, compartir la palabra, Dios mío, con mi familia, con mis hermanos, con los, Señor, los vecinos, Padre, que habitan, Dios, esta colonia, este polígono, este pasaje. En el nombre de Jesús te pedimos, amado Señor, que tú bendigas a todos aquellos también que, Señor, de una forma indirecta van a ver, Señor, este video, Padre Santo. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que en algo, Señor, Padre, esta palabra les edifique, les ayude, les guarde, les, Señor, les fortalezca, Padre. Oro por cada familiar, cada amigo, cada hermano en Cristo de diferentes denominaciones, bendito Dios, que van a poder ver este video, amado Señor. Oramos, bendito Dios, para que tú nos bendigas, que nos edifiques, que nos hables, amado Dios, a través de esta palabra.
Que se vuelva una palabra viva, un rema moviéndose en cada uno de nosotros, bendito Dios. Padre, esta tarde pedimos por la bendición para cada uno de nosotros. Queremos ser instruidos, enseñados de parte tuya. Que no hable el hombre, sino tu Espíritu Santo en el hombre, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos por esta palabra que vamos a seguir estudiando. Todo para la gloria y alabanza de tu santo, bendito y eterno nombre. En el nombre de Jesús oramos, porque te damos gracias esta tarde, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Como ya hemos venido pues estudiando un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que es el libro de Apocalipsis. Ustedes saben de que esta es una revelación de que Dios le dio a Jesús para que Jesús la enviara a través de un ángel y la recibiera Juan, el apóstol, quien a esa época era un hombre de aproximadamente unos 90 años, desterrado en la isla de Patmos, ¿verdad? Sí, que el Señor le conservó y le guardó la vida para un propósito el cual Dios lo había cuidado y guardado. Hemos venido estudiando cada uno de estos capítulos brevemente, no tan profundamente, ¿verdad?, sino brevemente, para que tengamos, ¿verdad?, una reseña, para que nosotros conozcamos de alguna manera las cosas que están por venir. Y eso es lo que a Dios le interesa. Ahora vamos a continuar con el capítulo 10 siempre del libro de Apocalipsis. Capítulo 10. Lo vamos a leer como siempre lo hemos venido leyendo, participando todos antifonalmente. Yo leo el versículo 1, pues ustedes continúan con el versículo 2, así consecutivamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le doy lectura a la palabra del Señor y dice así. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. El misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios que nos da el privilegio una tarde más de darle lectura a esta palabra. Apocalipsis, revelación. Anteriormente vimos el capítulo 9 con respecto cuando se tocó la 5ª y la 6ª trompeta, las langostas que salieron del pozo del abismo y los 4 ángeles que fueron desatados, que estaban atados allá pues por el río Éufrates. Ahora hay un intervalo, ahora hay, se podemos decir, un paréntesis, ahora hay un espacio
en donde, ¿verdad? Dios está permitiéndole al apóstol Juan ver un ángel. Pero fíjense cómo es la misericordia de Dios. Ahora, él ve descender, dice, a un ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esas características y esas descripciones, hago una pregunta: ¿a quién se asemeja? Ya lo vimos eso anteriormente, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿A quién se asemeja? Porque está hablando de un ángel fuerte que viene envuelto en una nube, que trae un arco iris, ¿verdad?, sobre su cabeza y su rostro como el sol. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Y eso está siempre en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Dice, versículo 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, este ángel está haciendo algo, y se ven 2 cosas. Uno, él trae un librito en su mano. Eso no es lo mismo que se vio en el capítulo 5. En el capítulo 5 habla acerca de un libro que está sellado, que nadie podía abrirlo, porque no se había encontrado a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y el único digno de abrir ese libro del capítulo 5 de Apocalipsis solamente era el Cordero de Dios, que es Jesucristo mismo. Pero en esta ocasión a Juan se le está mostrando que después de que él ha visto los juicios que han venido sobre la tierra, sobre el mar, sobre las aguas, y después también en el capítulo 9 de los juicios que han venido sobre los hombres, ahora hay un espacio, podemos decir, en el cual Dios en su misericordia, todavía en el periodo de la gran tribulación, Dios le está permitiendo al hombre a lo menos arrepentirse de su pecado. Entonces, dice que ese ángel tenía en su mano un librito abierto y puso su pie, fíjese bien, sobre su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí está describiendo lo que él hace. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me decía, sella las cosas de los que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hay cosas, dijo San Pablo, que al hombre no le es permitido contar de lo que sucede allá en el cielo. Y es una realidad. A Juan le pasó lo mismo. El ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y él hace un juramento. Y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino, dice, sino en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. ¿Qué va a pasar allí? Seguimos la siguiente, versículo 7. El misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos los profetas. Amén. El misterio de Dios se consumará,
como Él se lo reveló a sus siervos, los profetas del Antiguo Testamento. Ese ángel que algunos teólogos y estudiosos de la palabra de Dios, y yo podría decir también, representa a Jesucristo en este momento. Número uno, ¿por qué? Porque la descripción que se le está dando a este ángel no se le da a otro, pero podría ser que también sea un arcángel o un príncipe, ¿verdad? De los ángeles. Pero independientemente de quién se sea, si es Jesucristo o si es un príncipe, Él tiene una misión. Y esa misión es enseñarle a Juan que hay una necesidad, ¿verdad? ¿De qué? De que los últimos días, a esta época, a esta altura de la lectura de lo que es el Apocalipsis, se le está enseñando a Juan que el tiempo final se está acercando. Se cree que aproximadamente hasta acá hemos avanzado 3 años y medio de la tribulación. Sí. Oiga bien, de la tribulación, que son 7 años por todo. Y eso lo que hemos venido estudiando. ¿Cuándo se da esto? Se da después del arrebatamiento de la iglesia, para que se cumpla lo que hoy se le está diciendo, ¿verdad? A lo que es al apóstol Juan, lo que se le dijo a los profetas. Por eso hoy lo voy a hacer leer. Si quiere leer conmigo, lo voy a hacer leer para que usted vea y vaya al profeta el libro del profeta Daniel. Vamos a comenzar leyendo qué es lo que Dios le dijo al profeta Daniel. Y vamos a comenzar con el capítulo 2 y versículo 44. El profeta Daniel está después de Ezequiel. Ezequiel, ¿verdad? Está después de Lamentaciones de Jeremías. Y así, si busca en la Biblia, puede irse buscando Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel, y va a llegar hasta donde está el profeta Daniel. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 44. Esto el Señor, ¿verdad?, se lo reveló al profeta Daniel. Pero ¿qué es lo que le reveló él al profeta Daniel? Capítulo 2. Y ahí mantenga su Biblia abierta en ese libro porque vamos a leer un poquito ahí. Capítulo 2, versículo 44. Oiga lo que dice el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Un misterio, ¿verdad? Cuando todavía está oculto, sigue siendo misterio. Pero Dios se lo había dado a los profetas para revelarlo en el tiempo de los apóstoles, lo cual San Pablo mismo se le dio a conocer acerca de esto. Entonces, el Señor está mostrando de que todo lo que hoy se está dando en el Apocalipsis ya lo había revelado a sus siervos los profetas. ¿Qué está hablando el versículo 44 del capítulo 2 de Daniel? El Señor le está diciendo que después de estos reinos, ¿verdad?, del antiguo tiempo, Dios iba a levantar un reino que iba a ser eterno, sempiterno, permanente, el cual es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Claro, para que este reinado venga, primero tiene que pasar la gran tribulación, que son los 7 años. Entonces, el asunto es, ¿cuál es ese reinado? El conocido como el reino milenial de Cristo, sí, en donde va a estar usted y yo, que somos la iglesia de Cristo. Sí, amén. El versículo 44, ahora, que dice el capítulo 7, versículo 13 y 14, allí mismo del profeta Daniel. Oiga lo que dice, capítulo 7. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Fíjense lo que dice. Allí está viendo a Jesucristo que se acerca al Padre Celestial. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones, lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Señor le ha revelado que al profeta Daniel le ha revelado de ese reinado que ellos esperaban ansiosamente en los tiempos que Cristo vino, pero que todavía iba a estar oculto por muchos años más, en donde iba a entrar la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Vea usted siempre en el capítulo 9, ahora del capítulo 9, versículo 24, de lo que dice ahora, allí donde vamos a entrar, y se va a dar cuenta usted, siempre capítulo 9, versículo 24, le dicen al profeta Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Qué dice más? Versículo: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Hagamos un paréntesis ahí, en el versículo 24 y 25. Esto es lo que está pasando ahorita, lo que estamos leyendo en el Apocalipsis. Esto es, ahorita en el Apocalipsis que estamos leyendo, vaya, como la iglesia ya ha sido arrebatada, entonces, ¿qué pasa ahí? Como el tiempo se ha detenido para el pueblo de Israel en la semana 69, entonces la iglesia está en un espacio, en un paréntesis que ha abarcado 2000 años, en lo cual se le ha permitido a los gentiles, que somos nosotros, se le ha permitido entrar a la salvación a través del sacrificio de Cristo, lo que acabamos de leer, que sería ungido, ¿verdad?, al santo de los santos, que es nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Entonces, en este paréntesis, hemos entrado nosotros, la iglesia de Cristo, a la salvación. Independientemente del nombre, de la denominación, póngale cualquier nombre que usted quiera. Pero todos los lavados y comprados con la sangre de Cristo, hemos entrado a este paréntesis. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, todavía está esperando que llegue la semana 70. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, lo que hemos explicado, entonces el paréntesis ese se cierra, la iglesia se va y entra la semana 70 que se le dijo al profeta Daniel. Pero son semanas de años, lo cual multiplicando, ¿verdad?, son 490 años. Entonces, viene aquí en el versículo 25, a Daniel se le dice: sabe pues y entiende que desde la salida y la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es hasta cuando a él se le quita la vida, habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas. Y solo faltando una semana, es lo que estamos explicando. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se llama Apocalipsis? En Apocalipsis ya entró la semana 70. Pero de esa semana 70, o sea, como son 7, una semana representa 7 años. Entonces, la tribulación está dividida en 2 partes, conocida como 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, al llegar a esta parte de Apocalipsis, estamos nosotros llegando a que todos los que se quedaron del arrebatamiento
han entrado ya pasaron 3 años de tribulación, pero están ya entrando a los últimos 3 años y medio de gran tribulación. ¿Qué dice más? Sigamos leyendo el versículo 26. Y después de las y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Oiga el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una pregunta así, aquí, para ustedes, ¿quién cree que es el desolador? Exactamente. El desolador es el anticristo, porque fíjese bien, el versículo 27 se cumple después del arrebatamiento de la iglesia. Y dice, y por otra semana, que es la semana 70, que es la semana, ¿verdad? Cuando ya, entra lo que el Señor le había revelado al profeta Daniel, por esta semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, ¿saben ustedes que hoy por hoy Donald Trump con Jared Kushner, su yerno, ha andado envueltas de firmar un pacto judío, un pacto israelí-palestina, que además de eso también ha tratado la manera de acercar a la mayoría de árabes musulmanes a hacer amistad con Israel, por la razón de que a ellos les conviene realmente ese pacto para traer paz y seguridad, lo que dijo San Pablo en Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y estamos viendo eso hoy en la actualidad. La iglesia no tiene que ser ajena a esto. La iglesia no puede dormirse, ¿verdad?, en sus laureles, creyendo de que todavía faltan 50 años, 10 años. Es más, miren, a las profecías que he estado yo estudiando, la palabra de Dios y lo que Jesucristo dijo, ¿verdad?, aún en San Mateo, en San Lucas, que esta generación no pasará. Y que todas estas cosas acontezcan. Esto quiere decir que, si la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está anunciada y está claramente, la estamos viendo, ¿verdad?, a la luz de la palabra, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Jesús dio una parábola y es la higuera. De ella aprender la parábola, digo así, y ella representa al pueblo de Israel. Cuando ella comienza a dar hojas y comienza a enternecerse, ella comienza, ¿verdad?, ya a florecer, dice, el verano está cerca. Entonces, Jesús usó esa parte para decir que cuando la nación de Israel, fíjese bien, desde el año 70, porque se cumplió esta parte. ¿Por qué? Porque vino, un destructor, les devastó la ciudad de Jerusalén en el año 70, después de Cristo, la devastó el imperio romano. El emperador, antes era general, cuando fue emperador, Tito, arrasó con todo Jerusalén, esparció a los judíos por todos lados, desde el año 70 de nuestra era hasta 1948, para ser más exacto, 14 de mayo de 1948, Israel en un día volvió a ser nación. Las Naciones Unidas volvieron a darle el título, ¿verdad?, de país, de república o de nación o de estado. Un estado independiente con todos sus derechos, como cualquier país, como ya existía El Salvador desde 1948. Entonces, al haber habido ese nacimiento de esta nación llamada Israel, de lo cual los cristianos no podemos ser, no podemos hacer caso omiso, sino que tenemos que ver, como dijo, de la higuera aprender la parábola. La mayoría de teólogos y estudiosos se le llaman
Israel, el reloj profético de Dios. Israel, todo lo que pasa en Israel tiene que ver con la iglesia. Todo lo que sucede allá en el Medio Oriente, la iglesia tiene que estar a la expectativa, no puede estar, ¿verdad?, indiferente a todas las cosas que están pasando allá. Por eso es de que hoy por hoy es necesario ver todo lo que está aconteciendo. Ahora, vámonos siempre ahí mismo al capítulo 12, versículo 1, y oiga lo que le dicen al profeta Daniel. Al capítulo 12, versículo 1, ahí hay varios versículos que vamos a ver. Capítulo 12, versículo 1, oiga lo que le dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿En qué estamos? ¿Aquí estamos en tribulación? En tiempo de angustia, le dice. Cual nunca, oiga esa palabra, si quieres, nunca, le dice el Señor a Daniel. Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ahí viene la liberación para el pueblo de Israel. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oiga lo que dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, fíjese bien, hasta entonces lo que había estado oculto, cuando iba a ser restaurado Israel, cuando iba a ser restaurada Jerusalén, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Lo que aquí se le está diciendo a Daniel, de que para ese tiempo va a haber una gran tribulación, cual nunca la ha habido. Es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Acerca de eso, una tribulación. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios en ese tiempo está por consumarse. Estamos allí estamos prácticamente al pie de comenzar la gran tribulación del pueblo de Israel. Porque en el capítulo 12, más adelante vamos a ver eso, donde comienza pero una persecución encarnizada en contra del pueblo de Israel. ¿Y usted por qué dirá eso? Bueno, porque aquí lo acabamos de estar viendo en el capítulo 9, en donde en el versículo, ¿cómo se llama? 27, este se levanta, que en esa semana dice, ¿verdad? Se levanta, que confirma el pacto con mucho, y a la mitad de la semana, ¿qué es lo que hace? Hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, en esa parte es cuando el anticristo, como decimos así a los salvadoreños, se quita la máscara. Y se da a conocer realmente lo que él es. Lo que anteriormente había estado apoyando a Israel se ha confiado en esos 3 años y medio, porque le han hecho, ¿verdad? El pase del amigo a Israel. Le han jugado, le han hecho bien, tantas cosas bonitas y todo lo demás. Pero a esta época Israel va a comenzar a sentir y a cumplirse esta parte de la palabra de Dios, que se va a levantar este hombre llamado Anticristo. Capítulo 2, 2 de Tesalonicenses. Allí describe qué es lo que va a hacer él en contra, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué más sucede aquí en el capítulo 12 siempre? En el versículo 4, oiga lo que dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Oiga, esto para mí era pero sumamente importante. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué quiere decir esto? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hagamos un paréntesis allí, detengámonos. Para usted, hermana Sandra, ¿qué es eso? ¿Qué cree usted que puede ser eso? Muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué se imagina usted? Algo así. Me imagino que sedientos de oír la palabra de Dios, o por luchar por su vida, no sé. No, está bien, por eso, y vaya, esta está más fácil, ¿vieron? ¿Qué crees que cuando dice, y la ciencia se aumentará? ¿Qué le hallaste? ¿Qué le encontraste a esa frase ahí? Quizás así como ahora que, como los
científicos tal vez están como investigando cosas y más o sea, como la ciencia como que ha avanzado cada vez más. Sí. Y en ese tiempo creo que va a ser todavía como más avanzado. Sí, en los años 70, 80, IBM, bueno, ya en los años 40, pues, se puede decir, ya IBM ya existía. Es lo que inventaron las primeras computadoras, IBM. Esas computadoras que fueron bien famosas, por cierto, ¿verdad? Y creo que todavía existen, creo. Ya cuando llegaron los años 60, 70, 80, ya acordémonos que, ¿cómo se llama? De que en los años 70, 60, por ahí así, comenzaron a enviar astronautas a la luna, al espacio, a investigar y todo eso. La ciencia fue aumentándose gradualmente, poco a poco. Sí. En los años 80 ya existían televisores a colores. O sea, yo no los conocía solo los blanco y negro, porque eso sí tenía blanco y negro, ¿va? Televisores. Los años 90 ya fue cambiando un poquito. Ya se oye, o sea, yo me acuerdo que en los años 80 veía una caricatura llamada Mazinger Z. O sea, increíble. Pero allí, en esas caricaturas, ¿verdad? Sacaban un espacio en donde los, ¿cómo se comunicaban? Se comunicaban a través de relojes y se veían. Y eso no existía realmente, no existía, pero sí sacaban esas caricaturas, ¿verdad? Y que se comunicaban a través de lo que hoy se puede hacer, lo que hacemos llamadas, ¿verdad? Videollamadas, correcto, lo que hoy conocemos como videollamadas. Imagínense ustedes cómo vino progresando la tecnología, cómo vino progresando, hasta el grado que llegamos a los años, a los 2000. La mayoría pues de los que nacieron en los años 2000 son milenios. Ahora, ¿quién de estos hipotes no conoce una computadora, un celular, verdad? ¿Cómo se llama? ¿Quién no conoce todo eso? Todos ellos son ahora expertos, porque ya ellos nacieron en el tiempo en donde la tecnología se ha desarrollado grandemente. Pero me llama la atención algo. Y fíjense, si bien es cierto, la tecnología es buena, es magnífica, ha ayudado bastante, incluso para los doctores en las operaciones, ayuda bastante a acercarnos más a las personas, en este caso, como la videollamada que estamos hablando, las conferencias y todo lo demás. Pero todo eso va a ser usado en contra de la misma persona en el futuro. Y en el capítulo 13 lo vamos a ver más enseguida y se van a dar cuenta. Y ahora, cuando la Biblia dice que van a correr de un lado para otro, yo decía, ¿pero qué será? Pero justamente hace un par de años he comenzado a ver, no es nuevo, pero no se había visto tanto como quizás esta última, no, quizás más una década antes, en donde a raíz de los conflictos armados han habido masivas, ¿cómo se llama? Caravanas de personas, no solamente de este país, sino en el Medio Oriente. Ha habido tanta gente que ha salido de sus países buscando migrar para otros países. O sea, una migración masiva en donde no se ven 100 personas, no se ven 200, se ven cientos de miles de personas corriendo de un lugar para otro. Hasta ahí yo lo veía normal. El asunto es cuando llegó a América eso. Comencé a ver a Venezuela, cómo la gente comenzó a salir de su país, y eran caravanas de personas. Entonces, hasta ahí lo veíamos lejos, pero ya cuando se comenzó a ver acá en El Salvador, en cómo la gente corría de un lugar para otro, o sea, buscando lo que usted mencionaba, buscando tal vez, no, o sea, algo así, un refugio, buscando que alguien le ayude, que un país les ayude, ¿verdad? Y a tal grado de que eso ha llegado a sonar grandemente en las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas está preocupada y hoy está viendo cómo los países logran, ¿verdad? Cada país lograr controlar esa migración masiva de personas. Sí. Entonces, cuando un órgano de ese tipo, como las Naciones Unidas, se pronuncia, es porque realmente está sonando una alarma. Sí. Entonces, esta palabra se ha cumplido. Es una profecía que se ha cumplido, el versículo, ¿verdad? Versículo 4. Ahora veamos versículo 10 y 11. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá.
pero los entendidos comprenderán. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Desde el momento, dice así, que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Eso significa 3 años y medio. 42 meses. 3 años y medio. Entonces, lo que estamos viendo acá, lo que el versículo 7 es ya de Apocalipsis, el capítulo 10, versículo 7, donde hemos leído, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es eso? La abominación desoladora va a tomar control y le va a jugar chuco, como en el fútbol, le va a jugar chuco al pueblo de Israel. Se le va a voltear, le va a dar la espalda y va a comenzar a perseguirlo. Entonces, Dios en su misericordia todavía va a permitir, ¿verdad?, que se predique la palabra de Dios. Ya se está predicando por los 144,000 señalados. Ya se está predicando, oiga, por 2 olivos. Según los estudiosos, representan uno Moisés y el otro Elías. Se ha estado predicando por, ¿verdad?, 3 años y medio de la palabra de Dios. Unos en Israel, los 2 olivos, y los demás, los 144,000, se han dispersado por todos los países del mundo predicando la palabra de Dios. Ahora, Israel todavía no ha despertado. ¿Cuándo despierta Israel? Cuando el anticristo se da las espaldas. Entonces, ahí dice, ese es el misterio de Dios que se consumará. Pero ¿qué más? Ahora, vea usted, siempre en el Antiguo Testamento, después de Daniel, vaya buscando Joel 2:31. Libro de Joel 2:31. Profeta Joel. Ahí está algo. Joel. Está, sí, después de Oseas. Después de Oseas. Después de Daniel está Oseas. Después de Oseas está Joel. Y vean lo que dice el versículo 31 y 32. Lo que viene, lo que espera. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 31 y 32. Dios se lo había dicho a los profetas lo que había de pasar Israel, para que Israel, como dijo San Pablo después, iba a entrar a una salvación. Pero la salvación a la cual va a entrar Israel no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Capítulo 2, versículo 31 de Joel dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Oiga, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Por qué? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Tiene que cumplirse esta palabra en el pueblo de Israel. Va a haber salvación, pero antes de que llegue esa salvación al pueblo de Israel, tiene que ser perseguido. Pero Dios permite que, ¿verdad?, se predique nuevamente la palabra de Dios para ese tiempo. Vea ahora, un poquito más adelante, busque Sofonías. Solo búsquelo ahí, está después de Habacuc. Sofonías. Y va a ver por lo que va a pasar. Está Miqueas, Habacuc, Sofonías. Sofonías capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Versículo 1 al 3. Y se da cuenta. Versículo 1. Vea lo que dice el versículo. Versículo 2.
Sofonías, capítulo 1, versículo: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Oiga, ahora vea el versículo 14 ahí mismo. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, dice la palabra de Dios. Día, ahora, váyase más adelantito a Malaquías. Después de Zacarías, es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Allí, capítulo 4, Malaquías. Y oiga lo que viene antes de la redención del pueblo de Israel. Capítulo 4, versículo 1. Porque es aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Para ese tiempo, como hemos dicho, Dios va a permitir una predicación masiva por 144,000 de las 12 tribus de Israel. 2 personas llamadas los 2 olivos, a quienes el Apocalipsis no dice quiénes son. Solamente, ¿verdad?, dice que levanta los 2 testigos, 2 personajes que tienen poder para predicar la palabra de Dios. Autoridad de parte de Dios de hacer caer fuego del cielo y de cerrar los cielos también para que no llueva. Y todo aquel que quiera hacerle daño igualmente debe de morir. Ahí sería como un karma. Si alguien desea, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, quemarlos, ellos van a morir quemados. Si alguien desea, ¿cómo se llama?, quererlos, ¿cómo se llama?, fusilarlos, ellos mismos van a salir fusilados. Por eso es que Dios le está mostrando a Juan la necesidad. Ahora veamos el versículo 8 del capítulo 10 que hemos entrado a la lectura. Que la voz del cielo que habló conmigo le dijo: toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice que le dijo al ángel que le diera el libro. El versículo 9. Y el ángel le dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice Juan que tomó el libro de la mano del ángel y lo comió. Y dice: era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¡Wow! Realmente, eso le pasa, ¿cómo se llama?, a cualquiera. Es importante, aún nosotros como iglesia, hoy en la actualidad, es importante seguir predicando la palabra de Dios. Por eso qué bien por Vero, pues yo sé que ella conoce el Evangelio, pero yo sinceramente se lo digo, yo no quisiera que nadie se quedara del arrebatamiento de la iglesia. Mucha gente no cree que va a haber el arrebatamiento.
Y hoy en día es que San Pablo dijo que estaría bien cerca, ¿verdad?, de la aparición del anticristo cuando la apostasía estuviera en su apogeo más fuerte. Y hoy en día es cuando más se ha levantado, más, oiga bien, una cosa es sexta, que es lo que hemos leído anteriormente, sexta, trompeta, y secta. Secta va con C, secta, que significa una religión o un movimiento que se levanta enseñando cosas que van tergiversando la palabra de Dios. Sí. Tuercen las escrituras, no enseñan, número uno, en primer lugar, no enseñan que Cristo realmente murió y resucitó. Y eso lo que hacen es una burla. Dos, no creen en que Cristo está a la diestra del Padre y que está intercediendo por la iglesia. ¿Qué más? No creen que Cristo va a regresar. La promesa que hizo San Juan capítulo 14, que le dijo a los discípulos. Al hablar de los discípulos hablamos de la iglesia. Cuando le dice, yo me voy, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando Jesús dice que va a regresar y va a tomar a sí mismo, es verdad, le dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces a San Pablo se le revela el arrebatamiento. ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes se levantan primero? Son los muertos en Cristo, ¿verdad? Se levantan primero. Pero eso no quiere decir que ellos van, ¿verdad?, se van a adelantar y que nosotros nos adelantemos, sino que el Señor los levanta a ellos y luego nos transforma a los que estemos vivos, para que simultáneamente, ¿verdad?, todos seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estemos siempre con Él, dice la palabra de Dios. Entonces, la necesidad de predicar a quienes, pueblos, naciones y lenguas y reyes acerca de esto. Esto es importante para la iglesia de Cristo. Entonces, hoy en día se ha levantado tanta secta hasta que están confundiendo lo que Jesús dijo, si es posible, aún a los escogidos. Es ahí donde debemos de tener cuidado nosotros, ¿verdad? Y no, no decirle bienvenido a todo. Mire, hoy lo que estamos hablando, la ciencia, la tecnología es buenísima, pero hay mucha confusión. Entonces viene mucha gente y dice, bueno, ¿y entonces a quién le creo? Estos dicen una cosa, estos dicen que Cristo ya viene, porque hay varias posiciones del arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen, la iglesia va a pasar por la tribulación, pero la palabra de Dios no dice eso. Jesús dijo primero que Él va a venir por la iglesia, lo que hemos estado leyendo. Entonces, después de ser arrebatada la iglesia, la semana 70 entra en marcha, que comienza la tribulación y la gran tribulación. Vaya, entonces la iglesia se va. Pero algunos dicen que otros dicen, bueno, entonces la iglesia se va a la mitad de la tribulación. Pero no. Nosotros nos vamos antes que comience la tribulación. Nosotros, y el día que nosotros nos vayamos, entonces comienza la tribulación. Esa es ¿cómo se llama la predicación que la mayoría de la iglesia de Cristo mantiene hasta el día de hoy. Pero otros son tan extremos y dicen, no, la iglesia va a pasar la gran tribulación y que se va a levantar al final de la gran tribulación. Pues no va a ser así. ¿Por qué? Porque Jesús va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y eso es lo que se va a ver en un futuro. Ahora, de cualquier forma, nosotros necesitamos seguir predicando la palabra de Dios. Número uno, ¿por qué? Porque Jesús dijo, si te reciben, ¿verdad?, la paz reposará en esa casa. Si no te reciben, no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes. Ahora, es importante seguir predicando. Nos oigan o no nos oigan, reciban o no nos reciban, la palabra, dijo Jesús, tiene que predicarse. Lo que el Señor dijo, dentro de los templos y fuera de ellos. Vamos a seguir predicando. Y qué bien, porque hoy tenemos oportunidad aún de usar la tecnología y nos está sirviendo bastante. Y eso se está cumpliendo una profecía que Jesús dijo, que se iba a predicar ese evangelio por
todos los confines de la tierra. Sí, amén. Por todos. Sí. Entonces, hoy por hoy, la iglesia gentil está entrando, que somos nosotros. Los que no somos judíos, ¿verdad? Según la genealogía. No somos israelitas, no somos judíos, pero amamos al pueblo de Israel, Amén. porque de ellos viene la salvación. Así es, amén. Y entonces oramos por ellos. Pero ¿qué más? Viene, ¿cómo se llama? La necesidad de que esto se predique, cumpliéndose la profecía de Jesús. En estos tiempos, eso es lo que va a pasar. A través de este ángel, e incluso en el capítulo 14 habla que todavía se levantan 3 ángeles. Se levantan 3 ángeles. Y se les es ordenado ir el último llamado que prácticamente el Señor le hace al ser humano, porque de aquí para allá los juicios no se detienen. Vienen las copas de la consumación de la ira de Dios que hemos estado leyendo hace poquito. La consumación. Todavía el Señor, antes de que comience la gran tribulación, les envía otra vez la predicación. Y hoy, antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, todavía se sigue predicando antes que Cristo venga. Y eso es importante. Entonces, ¿qué necesitamos? Número 1, lo que dice Apocalipsis 1, versículo 3, necesitamos nosotros, como dice Apocalipsis 1:3, ser bienaventurados. ¿Cuándo? Cuando leemos, cuando oímos y cuando guardamos la palabra de Dios, ¿verdad? Escritas en este libro. ¿Por qué? Necesitamos predicar, necesitamos profetizar con el espíritu de la profecía de la palabra de Dios. Necesitamos seguir predicando, ya no solamente por predicar, sino con la profecía que Cristo viene pronto. Amén. Ya no podemos estar predicando de cosas solamente terrenas, sino con el espíritu de la profecía. Apocalipsis, fíjense bien, váyase al capítulo 22, versículo 10. Vamos a ver, capítulo 22, versículo 10. Oiga lo que dice el versículo 10. Leamos el versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Y qué le dicen a Juan? No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, no podemos nosotros callar la profecía, ¿verdad?, de este libro. No podemos dejar de predicar lo que dice el libro de Apocalipsis. No podemos. Tenemos que seguir predicando que Cristo viene pronto. Amén. Que los juicios son reales, son verdaderos. Algunos le van a creer, otros no van a creer. Pero Cristo viene pronto. Amén. Así que, la verdad, ¿qué es lo que se está cumpliendo hoy en día? Dice Joel 2:28. Que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Al Dios derramar su espíritu sobre toda carne, dice, vuestros hijos profetizarán. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Hoy en día es cuando más jóvenes, más niños andan predicando la palabra de Dios. Increíble, pero cierto. Y están profetizando que Cristo viene pronto. Amén. Porque están predicando con el espíritu de la profecía de la palabra de Dios. Amén. Mientras que otros van a levantarse dentro de poco predicando con el espíritu de error con respecto a el evangelio de la prosperidad, lo cual no es nuevo. El evangelio de la prosperidad, que si tú das tanto, el Señor te da tanto. El evangelio de la prosperidad, ¿verdad?, de falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores que se han levantado hoy en día, que no predican acerca de la venida de Cristo y no predican acerca de los juicios. Pero la Biblia es bien clara. Por tanto,
yo creo que cada uno de nosotros estamos, bueno, entendiendo y aprendiendo algo acerca de esto. Y esperamos con la ayuda de Dios que nos sirva a todos. Que no nos confiemos, que no nos durmamos. Cristo viene pronto. Amén. Esto no es broma, no es juego. La gente piensa de que las cosas van para mejorar. Y la Biblia no dice eso. Uno no quisiera predicar esto. Pero si nosotros no predicamos, ¿verdad? Las piedras van a hablar. Así dijo Jesús. Entonces, yo lo único que le puedo decir que para la iglesia de Cristo, lo mejor está por venir. Para la iglesia de Cristo, sí, de verdad, la iglesia está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque al ser arrebatada, vamos nosotros a abrir los ojos y vamos a ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar a la presencia del Señor. Mientras que lo peor está por venir a la humanidad, al mundo entero. Así que esta tarde, pues, he querido compartir esta palabra de Dios. La importancia de esto. El libro agridulce. Sé, el rico, el evangelio, las promesas. Por ejemplo, Jesús ha prometido salvación y vida eterna. Pero el asunto es luchar. El asunto es perseverar. El asunto es dejar lo que a nosotros nos gusta por agradarlo a Él. Por eso es que se conoce como el libro agridulce, esa parte que hemos visto ahora. En tu boca será dulce las promesas que Cristo da. ¿Quién no quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. Pero lo amargo es cuando le dicen, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, deja de adulterar, deja de fornicar, deja de robar, deja de mentir, deja de hacer lo malo, deja de hacer lo esto y aquí lo malo, otro, porque a Dios no le agrada eso. Entonces, ay no, es que eso para mí es muy difícil dejarlo. Pero ahí es donde se vuelve lo agridulce. Pero es necesario, le dijeron al apóstol Juan, que prediques otra vez esta palabra a los pueblos, naciones, a las ciudades, a los reyes y a todos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Vamos a hablar esta tarde. Padre y buen Dios, te damos gracias este momento por este privilegio que nos has dado, bendito Dios, de compartir esta palabra, Señor, en familia y con aquellos que van a ver este video. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios, por cada una de mis hijas, mi esposa. Aquí está mi hermana Sandra, su niña. Bendice a su familia, bendice a Verónica y su familia, bendice a cada vecino, bendice a cada amigo, bendice a cada familiar, bendícenos a todos, Padre. Padre, gracias por la salvación que nos has dado, bendito Dios. Seguimos predicando que Cristo viene pronto, y es verdad, Cristo viene pronto. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho, he aquí, vengo pronto, mi galardón conmigo. Aleluya. Bienaventurados los que guardan el espíritu de la profecía de este libro. Señor, bendice a todos los oyentes, bendice y ayúdanos, danos fuerzas, bendito Dios, para seguir luchando, seguir adelante, Señor amado. Hemos visto, Señor, cómo se han cumplido las profecías. Hemos visto cómo cada día hay señales, Señor, sobre esta tierra, sobre la humanidad, bendito Dios. Tu palabra se ha cumplido. Oramos, bendito Dios, pidiendo misericordia, Señor amado, por todos aquellos que nos rodean, Padre. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, misericordia, Padre. Todo para la gloria de tu nombre. Gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. En tus manos nos encomendamos, amado Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén.